usted nos indica, José. 3, 2. Ok. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los amigos del Instituto Panamericano de las Letras y eh, todos los otros programas que van a estar enlazados con el Instituto Panamericano, ¿verdad? Todos los otros clubes culturales y demás que van a estar enlazados con el Instituto Panamericano de las Letras. Para nosotros es un enorme orgullo y placer contar el día de hoy con la presencia de un gran poeta y amigo, miembro también del Instituto Panamericano de las Letras, Jesús López Albarrán, el cual pues es uno de los poetas más representativos ahorita de México, invitado en diferentes eventos, incluso la Feria Internacional del Libro de Italia, que actualmente pues se está celebrando una feria internacional en Italia y eres uno de los invitados especiales. Entonces, para el Instituto Panamericano de las Letras es todo un honor y un placer contar el día de hoy con la presencia de Jesús López. Jesús, si quieres, se presenta a los amigos del Instituto Panamericano. Mi querido Juan León, muchas gracias por la oportunidad de estar justamente en esta plática entre amigos, en la cual seguramente habremos de disfrutar no solamente nosotros, sino esperamos que aquellos que nos escuchan, y que también obviamente resalta ese gran propósito que tiene el Instituto Panamericano de las Letras, que es el hecho de no solamente promover a aquellos artistas que buscan mostrar sus letras, sino también a aprovechar en cada uno de los que los escuchamos, de los que oímos esas palabras, el hecho de provocar sentimientos, sensaciones y, ¿por qué no?, también esa idea de participar y tomar una pluma y comenzar a escribir. Muchas gracias, Juan León. Claro. Para ir empezando un poquito, vamos a leer unas notas biográficas acerca de nuestro invitado para que lo conozcamos mejor. Dice que Hernán Jesús López Albarrán nace en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1976. Sus estudios de nivel primaria y secundaria los concluye en la población de Villa Madero, del municipio Tlalchapa. Ya de regreso en la Ciudad de México, ingresa en la preparatoria en la Universidad Tecnológica de México, donde también termina la licenciatura en Derecho. Como docente se ha desempeñado en escuelas particulares como públicas, siendo actualmente maestro de Historia de México en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 4, Lázaro Cárdenas, del Instituto Politécnico Nacional. Desde estudiante participó en actividades culturales, comenzando de esa manera su gusto por la poesía. Fue miembro de la Sociedad de Poetas y Escritores de la Tierra Caliente y hoy pertenece al Club Artístico Literario Primavera de la Tierra Caliente, Tlalchapa, Guerrero, así como ha sido partícipe en varios encuentros internacionales y también actualmente es miembro de la Academia Latinoamericana de Escritores Poetas San Luis Potosí, México, donde ha sido invitado a muchos eventos. Esa es la biografía de nuestro invitado y es un honor para nosotros contar el día de hoy con la presencia de tan ilustre amigo. Y pues sí, vamos a pasar un ratito aquí conversando y platicando acerca de lo que es la poesía, que es lo que nos apasiona. Jesús, desde tus inicios, ¿verdad? Bueno, ahora el club de Tachapa cambió su nombre, ¿verdad? Ahora tiene el Club Internacional Tachapa, ¿es correcto? Así es, Club Cultural Internacional del Chiapas, sí. Sí. Club Cultural Internacional Tachapa.
que por cierto le damos un saludo a Rafael Ceballos, ¿verdad? Que también formamos parte de ese club cultural internacional Tachapa que ha ido poco a poco abarcando eh, muchos de los clubes y muchas de las organizaciones de poetas a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros estamos hablando Sí. de México, sino estamos hablando de su verdadera permanencia y se hace sentir en todos los continentes, ¿verdad? Casi prácticamente abarca 3 o 4 continentes, tengo entendido ahorita, ¿verdad? Sí, al igual que, yo creo que al igual que todos los demás clubes, por ejemplo nosotros en el Instituto Panamericano de las Letras y otros tantos más, Rama Letras, justamente el de San Luis Potosí, igual el maestro Rafael Ceballos, creo que es un gran promotor cultural y que dedica mucho de su tiempo a ir reuniendo artistas de, como bien dices, de varios continentes. Y creo de manera particular, me siento muy contento y agradecido de estar también en este Club Cultural Internacional Tlalchapa, sobre todo también por un aspecto muy particular, porque yo conozco Tlalchapa, Ujú. porque mis raíces maternas son de una población de ese municipio de Tlalchapa que se llama Villamadero. Ajá. Entonces, pues conozco el lugar, amo esa tierra pues obviamente tengo una relación muy especial, no solamente con el club, sino con la región de donde surge ese club, que es este lugar llamado Tlalchapa. Y bueno, como bien dices tú, pues saludos también a Rafael Ceballos. Sí, claro, y Rafael una hormiguita incansable, ¿verdad? Que constantemente pues está alimentando no solo el WhatsApp, sino también la página del club y constantemente pues nos invita a todos a que nos integremos y que aportemos para enaltecer cada día más el club. Y considero que el club ha ido adquiriendo pues unas dimensiones bastante importantes. Incluso yo le ofrecí al maestro una alianza, ¿verdad? Con el Instituto Panamericano de las Letras y me dijo que claro que sí. Y que digamos, eventualmente pues podíamos también entrevistar miembros del Tachapa, ¿verdad? Del Club Internacional Tachapa, para que también, digamos, se den a conocer en el Instituto Panamericano y en otros países. La idea es ayudarnos entre todos para poder, digamos, hacer lo que nos gusta, que es básicamente, digamos, promover los artistas y promover la cultura y que nos conozcamos nacional e internacionalmente, ¿verdad? Que ha sido eh, la raíz de todos los clubes y ha sido la raíz de todos los grupos de poesía a los que pertenecemos, ¿verdad? Tanto virtuales como en las redes sociales, ¿verdad? Y en los WhatsApp. Pertenecemos a muchos grupos y no nos sentimos solos porque sabemos que existen miles y miles de poetas alrededor del mundo que estamos sintiendo las mismas inspiraciones y estamos produciendo y estamos intercambiando ideas, intercambiando cultura y proyectándonos ya no dentro de lo que se podía llamar dentro de la globalización, ¿verdad? La aldea global, ¿verdad? Que cada día se hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando, sí, ha sido una proyección muy importante la que ha tenido el grupo de Tachapa Internacional, el club de Tachapa Internacional. Igual, pues nos alegra muchísimo, ¿verdad? Que ese tipo de alianzas, pues se mantenga, ¿verdad? Entre, para seguir promoviendo principalmente, digamos, lo que nos gusta, que es la poesía, ¿verdad? En el caso tuyo, Edward, vos tuviste una gran influencia de parte de tu abuelo, ¿verdad? En la parte poética y en la parte de tus vivencias de niño, tuviste mucha influencia de tu abuelo.
Tal vez si nos puedes contar un poquito acerca de esa niñez de esa inspiración que te dio tu abuelo en ese sentido. Sí, fundamentalmente yo creo que son dos aspectos, mi querido Juan León, de mi niñez que me llevan de una u otra manera a querer explorar las letras. Una es justamente la idea de pertenencia que tengo con mis padres en relación a esa búsqueda que ellos hicieron porque nosotros fuéramos buenos lectores. Entonces, con ellos comenzamos a leer, a leer, a leer mucho. Posteriormente, también vivo algunos años con mis abuelos maternos y estos también alimentan mi espíritu a través de historias, de leyendas, de cuentos, bueno, mi abuela no sabía leer, mi abuelo sí, pero aún así mi abuela era una excelente cuentacuentos. Ajá, ella escuchaba historias y enseguida se las apropiaba y entonces las contaba como historias, ¿no? Entonces era grandioso escuchar y obviamente todo ello junto, la lectura con mis padres, el escuchar a los abuelos, me llevó a despertar, yo creo, mi imaginación y después de ello a querer expresar, a buscar de una u otra manera también expresar lo que yo sentía, lo que yo quería y comienzo a escribir poco a poco, ¿no? Y estos primeros escritos, pues obviamente tiene una deficiencia impresionante si lo quieres ver literariamente hablando, pero una grandeza al atrevernos a comenzar a escribir, ¿no? Yo creo que es eso. Los primeros escritos tal vez no tendrán un gran valor literario, pero tienen el gran valor de ser el inicio de un camino que se quiere construir a lo largo de la vida en la literatura. Claro, claro. Sí, hay algo muy importante que también, digamos, nos une a nosotros dos como poetas, y es precisamente que, digamos, nos fascina la historia y de alguna u otra forma, pues vivimos de ella, ¿verdad? Tanto en el caso tuyo como profesor de universidad y también como rector en cierta forma, ¿verdad? Como de una universidad, Instituto Politécnico, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Digamos, en el caso mío, pues mis lazos con la Universidad Nacional, incluso soy una de las personas que revisa los escritos que se van a publicar en una revista de la Escuela de Historia que se llama Perspectivas. Entonces, en ese sentido, pues nos une la pasión, ¿verdad? Por la historia y la pasión por la historia implica también la pasión por nuestros orígenes, nuestras raíces culturales, ¿verdad? Porque de hecho eh, sentimos una gran admiración, ¿verdad? Por nuestras culturas primigenias, ¿verdad? Por nuestros orígenes que nos han dado parte del ser que somos, ¿verdad? Y el ser latinoamericano, precisamente, pues tiene un arjé, ¿verdad? Tiene un comienzo un poco nebuloso con el asunto este de la conquista, pero que al final es una mezcla de sangre de todo lado, ¿verdad? Y ha dado pues un tipo de ser muy especial, mágico, como diría el García Márquez, que no hay en el mundo, ¿verdad? Un latinoamericano es la mezcla, la fusión, la síntesis, decía Leopoldo Sea, de todas las razas, ¿verdad? Porque es un crisol, ¿verdad? De sangre y un crisol de culturas, y es un asunto muy interesante lo que es el ser latinoamericano. De hecho, cuando Leopoldo Sea decía que había que definir la identidad del ser latinoamericano, él decía que no se podía definir porque era una síntesis. Entonces, es muy interesante porque de nuestras raíces eh, tenemos una historia que, que conlleva un crisol de sangres que muchas veces no conocemos ni los propios orígenes, porque estamos hablando que si nosotros tuvimos alguna influencia con el Imperio Romano, y el Imperio Romano ya era un crisol en sí mismo, con la mezcla de las culturas europeas, ahora imagínense lo que fue el proceso de colonización todavía más
América y con otros grupos étnicos, ¿verdad? Que se fueron involucrando poco a poco, como fueron los chinos, los negros y otra gran cantidad de etnias europeas y indoasiáticas y todo lo más que dio origen al hombre americano y a ese ser interesantísimo que somos nosotros, el resultado de ese crisol, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que la pluriculturalidad de latinoamericano difícilmente podría permitir una definición particular del mismo, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza impresionante cultural, que es, como bien dices, esa fusión que existe entre nuestros pueblos originarios antes de la llegada de los españoles y, y a la posterior llegada de los mismos, la integración de otras culturas, no solamente de la española, que nos provoca una riqueza cultural impresionante, que difícilmente también todos podríamos poder concentrar en una sola definición. Y eso nos lleva a algunos como nosotros dos, justamente como lo platicabas hace un momento, a querer definir por lo menos un fragmento de nuestro ser latinoamericano, y ello a través de esa grandeza de los pueblos originarios de estas tierras, y que también por nuestra labor como maestros de historia nos permite, pues, acercarnos un poco más a esa parte y fusionarla con este gusto por escribir, ¿no? Entonces, ambos escribimos con ese dejo de historiadores, ¿no? Y la poesía, por ejemplo, en tu caso, la poesía resulta magnífica, porque también no solamente insertas la parte de nuestros pueblos prehispánicos, sino también insertas las culturas griegas, romanas, etcétera, y que permiten una lectura de tu poesía de una manera deliciosa, pero también de gran aprendizaje. Entonces, pues, yo creo que es una gran aportación el hecho de no solamente escribir y crear un sentimiento, sino escribir, crear un sentimiento y un aprendizaje, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, digamos, nuestro proyecto, ¿verdad? Que presentamos en la Universidad Nacional y también en el Instituto Politécnico de México, acerca de la enseñanza de la historia a través de la poesía. Creo que es un primer gran intento por tratar de generar no solo una mediación pedagógica diferente, sino también un rescate cultural y una forma de aprender historia diferente, ¿verdad? Que viene siendo pues un aprendizaje más holístico, más significativo y más artístico y con más posibilidades de creación y de desarrollo del pensamiento crítico por parte de los estudiantes. Y entonces pues a mí me parece que tenemos esa gran deuda y todavía tenemos que seguir insistiendo y puliendo esa idea que nació de estas discusiones para poder, digamos, generar un constructo que permita precisamente llevar ese modelo que tenemos pensado a lo que es el aula y que ahí pues hagan las transformaciones que tienen que darse, ¿verdad? Porque muchas veces nos quejamos de que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes no tienen una identidad, ¿verdad? O son muy transculturizados por los cambios, por las otras culturas, pero tampoco les enseñamos la historia de nuestras raíces o de nuestros orígenes. Y creo que si un estudiante se le enseña desde niño a amar a su patria, a amar a sus grupos étnicos y todo lo más, y conocerlos a fondo, creo que lo amarán mucho más y a través de la poesía, pues integrarán, interiorizarán ese aprendizaje de una manera más significativa, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante lo que estás señalando,
porque en dos sentidos. El primero tiene que ver justamente con la historia, ¿no? La historia debe de resultar dinámica y atractiva para los estudiantes. En ese sentido, al momento que convertimos la historia en algo propositivo para ellos, en algo significativo para ellos, entonces en ese momento se puede comenzar a producir algo que tanto buscamos, ¿no? Que es el sentido de identidad de nuestros estudiantes. Y en el segundo término, yo creo que también tiene que ver con la poesía. Ajá, la poesía también de repente, y la literatura misma a veces, también de repente parece ser que no está al alcance de todos. Ajá. O sea, por ejemplo, los que escribimos poesía a veces nos encerramos en nosotros mismos, ¿no? En los grupos culturales y poeta a poeta le dice su poesía, todos le decimos, pues qué padre, pero también falta esa parte que creo que ahorita se está generando mucho en los grupos literarios, en el Instituto Panamericano, en Rama Letras, en el Club Cultural Internacional Tlalchapa, el hecho de buscar a través de las redes sociales, de estas nuevas tecnologías que los estudiantes, que los jóvenes, que los muchachos manejan también, que nosotros podamos a través de eso permear a sus almas, a sus sentidos, y decirles, sabes que aquí estamos, aquí está la poesía, aquí está la definición tal vez de tu identidad también a través de un poema, y ello los lleve a ellos también a generar un espíritu literario creativo, si se puede, y que sea uno de los grandes propósitos que hemos de tener con nosotros, ¿no? No solamente escribir, no solamente publicar, ¿sí? Sino también entender de una u otra manera que debemos de llegar a los jóvenes. Es una de nuestras prioridades como generaciones, el hecho de llegar a los jóvenes y que los jóvenes mismos conozcan, no solamente que conozcan nuestra poesía, sino que conozcan este mundo que tanto les puede dar a ellos en su formación integral como jóvenes y posteriormente como adultos. Eso me lleva, digo, haciendo un pequeño paréntesis, eso me lleva a también a recordar que también tengo por ahí, ahorita estoy trabajando, primero trabajé en podcast, pero parecía ser que los podcasts llegaban a ser muy largos, mi querido Juan. Entonces, de repente 20, 30 minutos, pues creo que nadie los soportaba. A los 15 ya estaban dormidos. Y entonces los mismos jóvenes, en mi caso, sobrinos, me dijeron, ¿sabes qué, tío? ¿Por qué no entras al TikTok, no? Por ejemplo, son 3 minutos y yo, oye, en 3 minutos, ¿qué puedo decir, no? Porque, o sea, de repente nosotros nos alargamos, nos extendemos tanto que 3 minutos pues, son nada. Pero no, al contrario, 3 minutos de repente en este momento puede ser la fórmula perfecta para que los jóvenes se inicien en la introducción a la literatura, en la introducción a la poesía, en la introducción al cuento, en la introducción a las leyendas, en la introducción a la novela, como un buen inicio. Ajá. Entonces, yo estoy trabajando a través de mi TikTok, que también es mi Facebook, que también es mi Instagram, que es Jesús Loalbar, y estoy trabajando pues leyendas y poesía, ¿no? A la vez, esperando justamente poder llegar a los jóvenes y que de ello, pues algo pueda salir, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, digamos, ese mismo, el mismo proyecto de la enseñanza de la historia por medio de la poesía, yo lo llevé a una escuela laboratorio que tenemos en mi país digamos, les pareció muy interesante y quedaron como con más ganas de poder desarrollar talleres, ¿verdad? De poesía y la historia y cómo se podría enseñar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa labor y en el caso mío, aquí en Costa Rica, pues se me abre esa posibilidad y entonces podría ser que puliéramos aún más las dinámicas de los talleres para poder llegar a esos jóvenes que están deseosos de aprender la historia a través de un género tan hermoso como es la poesía, el cuento, ¿verdad? Y las leyendas, ¿verdad? Entonces,
para aprovechar el tiempito, ¿verdad? De nuestro invitado de lujo, vamos a escuchar algunas de sus nuevas propuestas, ¿verdad? De poesía y algunas cosas que nos quiera, digamos, declamar. Incluso yo he escuchado mucho lo de tu programa de leyendas y me parece también muy fascinante y muy interesante las leyendas de rescate de las leyendas de toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque no solo es de México, ¿verdad? El programa de las leyendas de la niña Colaza, ¿verdad? Sí. Llega no solo a tratar de rescatar las leyendas de México, sino también las leyendas urbanas y leyendas de todo el mundo, ¿verdad? Y de todas las naciones, porque también ahí se ve reflejado leyendas nórdicas, leyendas centroamericanas, leyendas mexicanas, uruguayas, argentinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que es un proyecto bastante ambicioso, pero que tiene esa finalidad de dar a conocer una serie de leyendas que se manejan en diferentes países y que forman parte también de esa herencia cultural que estamos hablando, ¿verdad? Y justamente aprovecho la oportunidad para comentar que, que en algún momento lo habíamos platicado, ahora sí que fuera de cámara, Sí. el hecho de que esta búsqueda de leyendas, por ejemplo, en Latinoamérica, nos llevó a reconocer hecho muy importante, que es que algunas leyendas en su versión, son las mismas en diferentes lugares, en México y en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? De México, Costa Rica, Argentina, etcétera. La misma leyenda con sus particularidades de la región, pero la misma. Ajá. Entonces eso nos lleva justamente a entender esa hermandad histórica que tenemos como latinoamericanos, esa hermandad cultural que tenemos como latinoamericanos y que debemos de abrazar justamente para fortalecer cada vez más y más nuestra región, ¿no? Y sí, como comentabas hace un momento, pues hemos procurado trabajar un poquito sobre la parte prehispánica, además de todo las demás temáticas que manejamos en nuestra poesía. Hemos procurado hacer un poco de poesía con esa musicalidad prehispánica, con esos temas prehispánicos, con esos nombres o personajes prehispánicos también, ¿no? Y si me lo permites, pues me gustaría leerte un poema, que es la primera vez que voy a leer, que tiene como origen mi tesis profesional. Mi tesis profesional la hice sobre un grupo indígena mexicano del norte de México que se llaman los Seris. Ellos se hacen llamar los Kunkaj, que significa la gente. Ajá. Entonces, yo no encontré nada, cuando terminé de estudiar, no encontré nada sobre una institución tradicional de los Seris llamado el Consejo de Ancianos. Así que decidí investigar sobre ello y pues no había nada. Así que mis padres me dieron la oportunidad de viajar al norte de México y conocer a esa etnia, a ese grupo indígena. Y bueno, fue una experiencia impresionante, ¿no? Y de ello viene este poema que se llama Estoy aquí, que si me permites, voy a Claro, leer. claro, sí. El poema dice lo siguiente: estoy aquí. No he sufrido con ustedes, pero les he sentido sufrir. En mis carnes, en el alma, en el color de mi piel y en el aire que sigue aquí, dando vueltas como encerrado por las espadas de antaño, espadas blancas que nadie ve, que se esfuman cuando se voltea, que se pierden cuando se les sigue, y cuando se les quiere arrojar al acantilado del callado olvido, se convierten en pájaros y graznan una noche entera. Tampoco he llorado con ustedes, pero les he soñado llorar. Cuando duermo y vuelo, cuando muero y duermo, cuando vivo mientras muero recostado en la arena, en la fresca arena del tiempo, tallando a ciegas mi sueño en figuras francas de palo fierro. Sé que ustedes son el principio, el origen, el centro de los cuatro, de los que se extienden gloriosos, de los que vigilan el cerca y el lejos, y viajan en contrarias direcciones,
Bien lo sé, señores nuestros, ustedes nacieron con el mar mientras oían cantar al Génox. Es hora de que dejen aquellas tierras, aunque aquí les hayan desgarrado y se hayan vestido con su piel para profanar los secretos del ser. Miren, yo estoy aquí. Miren que lloro incansablemente sin lágrimas, sin expresión, con los ojos borrados del rostro, con los párpados quemados por el fuego, con la piel cuarteada por el frío, con mis pies cansados de no danzar, aquella danza que hoy es triste y que muchos cuerpos ya no recuerdan. Es cierto, no sufrí con ustedes, pero su sangre aún tiene calor. Es momento de regresar, de volver los pasos y la mirada, de recordarse a ustedes mismos cómo era su voz al hablar, de perdonar a los animales que sollozan siglos en el desierto y roban vidas que no son suyas. Es tiempo de regresar. Aquí, el lugar en el que estoy, del que nunca me he ido, del que nunca he fugado mis plantas, del que sigo esperando, que ustedes lo transformen en lo que era y debió ser siempre, el suave silbido del todo, hipnotizando la decadencia asfixiante de la nada. Preciosísimo, claro, preciosísimo. Y eso sí, nos transporta también, ¿verdad? Hace poquito, cuando estuvimos en la Academia Latinoamericana de Escritores, tuvimos un tallercito en Nahuatl. Sí. Qué lindo como se transmitían los náhuatl o los aztecas, la poesía, ¿verdad? O sea que básicamente, digamos, no existe un lenguaje que pueda traducir tanta belleza, ¿verdad? De su lengua y el amor que sentían ellos por la naturaleza y por su tierra y por su gente y por sus raíces, ¿verdad? Y qué bello es cuando pudimos ver más o menos la traducción que como le digo, no es exacta, porque como decía el traductor de Náhuatl, es muy profundo, pero aún así se trató de buscar un concepto lo más semejante y parecido a una palabra en español. Y entonces cada uno de esos conceptos en sí mismos de la lengua náhuatl es una profundidad, un misterio, una belleza, un significante sin palabras, ¿verdad? Que no se puede, solo otro azteca, otro náhuatl podría entender, por ejemplo, un signo, podría entender una palabra de ellos, por el nivel de profundidad con que está escrito casi con el alma y con el corazón, ¿verdad? En su tierra y en sus raíces, ¿verdad? Entonces es muy interesante y eso precisamente de esa belleza está, transmites vos en tus poesías, ¿verdad? Esa cultura milenaria, ese respeto hacia esos orígenes, hacia esos padres, ¿verdad? Son padres, los primeros dueños de las tierras, en realidad los dueños de todo, y los señores, ¿verdad? Vos los llamás los señores, con esa función de respeto, y precisamente pues ellos son, ¿verdad? Aquí se hace mucha gracia porque aquí, digamos, y en todo lado, a nuestros aborígenes, a nuestra gente, los tenemos asignados en lugares casi en el olvido, ¿verdad? Como si fueran piezas de museo. Y nos avergonzamos muchas veces de que nos saluden o que se nos arrime una persona a ellas. Y a veces pensamos que hacemos muy buena obra dándoles una monedilla, ¿verdad? Como diciendo, y quitémosla encima. Pero es un asunto de conciencia y es un asunto de, 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 de tomarse tan a pecho las cosas, las atrocidades que hemos hecho con ellos y que seguimos haciendo. Porque aquí, digamos, en mi país, para poner un ejemplo, a ellos se les han robado las tierras, ¿verdad? Se les hacen negocios. Antes le cambiaban las tierras hasta por guaro, o sea, por licor, imagínense, por una botella de licor le sacaban un lote.
cosas de esas se dan, ¿verdad? Y se siguen dando. No hay escrituras, muchos de ellos actualmente tienen problemas de ciudadanía porque no se sabe si son del lado de Panamá o si son del lado de Costa Rica, entonces no tienen cédula. Y como viven en el puro límite, no se define de dónde son, si son de aquí o si son de allá. No soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción de Facundo. Pero esas son las cosas que viven nuestros orígenes. Y en Chiapas y todo eso que yo he leído mucho acerca de la revolución de mexicana zapatista, yo he escuchado, digamos, los problemas que tienen y siguen teniendo, ¿verdad? Que creo que es común en toda América Latina, que es el despojo de sus tierras, el despojo de su identidad, el poco valor y pocas políticas públicas encaminadas hacia realmente enaltecer y fortalecer una identidad propia de ellos y que se les respeten sus tierras y se les respeten sus cosas. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se han matado 3 líderes indígenas por problemas de tierras, ¿verdad? Y aquí simplemente el líder indígena que se oponga a que se les quiten las tierras, simplemente lo matan y se acabó, ¿verdad? Aquí han matado 3 líderes indígenas porque ellos defienden sus territorios y defienden sus cosas, porque ellos tienen una relación que nosotros no entendemos con la tierra, ¿verdad? Para ellos la tierra es sagrada y que una persona venga y les quiera quitar sus tierras a la fuerza, ellos la van a defender hasta la última gota de sangre. Y yo creo que ese es el mismo concepto de los conflictos que se manejan en Perú, los conflictos que se manejan en México, porque no entendemos la idiosincrasia de ellos y queremos eh, eh, simplemente, digamos, apoderarnos de las riquezas de ellos y ni siquiera pedirle permiso a Dios, a los grandes dioses a Pachamama, que mantienen la tierra, ¿verdad? Sí, yo creo que como pueblos latinoamericanos tenemos una deuda histórica con nosotros, los pueblos latinoamericanos, con todo lo que conformamos a los pueblos latinoamericanos. Sin lugar a dudas, creo que mayoritariamente con nuestros grupos originarios, nuestros pueblos originarios que históricamente han sido discriminados, históricamente han sido arrebatados, históricamente han sido robados y asesinados. Ajá. Por una creencia fútil, ilógica, hasta tonta, estúpida, de que la cultura occidental tiene mayor fundamento, mayor credibilidad, mayor creencia y mayor, digamos que... legitimidad, sí tienes razón, legitimidad en los pueblos, ¿no? Siendo que hoy debemos de entender, y creo que más hoy que nunca debemos de entender que cada cultura, cada pueblo, cada tiempo histórico es diferente y es respetable. Es respetable y eso lo único que hace es, debiera ser, es enriquecer a los pueblos, no dividirlos, no fragmentarlos y no provocar heridas entre los pueblos, ¿no? Sin lugar a dudas, los pueblos originarios americanos están en terrible situación, aquí y allá, en terrible situación, y ellos tratan de defenderse. Ellos tratan de ayudarse, ellos tratan, pero son minorías también, eso es una realidad. Minorías que no escuchamos, ajá, que tal vez decimos, sí, nosotros defendemos nuestra cultura prehispánica, pero defendemos la cultura la cultura de aquellos que hace 500 años dejaron de existir. Y no nos acordamos que a unos kilómetros de nosotros se encuentran los pueblos que heredaron a esa cultura. Adoramos nuestra historia de hace 500 años, pero no respetamos a aquellos que son la herencia de esa cultura, la que supuestamente nosotros engrandecemos. Entonces, existe una gran disparidad en lo que es
en lo que deberá ser y en lo que somos, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que conforme va pasando el tiempo, existen cada vez más y más y más grupos que defienden a nuestros pueblos originarios, ¿no? Cada quien desde su trinchera. Nosotros, por ejemplo, creo que hacemos algo, ¿no? Tal vez no mucho, pero hacemos algo tratando de defender su cultura, nuestra cultura, porque su cultura es nuestra cultura. Tratamos de defenderla a través de que la gente escuche la belleza de lo que es su poesía, su lírica, su rítmica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este problema desgraciadamente va a continuar no solamente por los gobiernos, sino también por las sociedades que somos, que tenemos una mentalidad que todavía no podemos sacar de esos 500 años, ¿no? Seguimos contaminados terriblemente con la idea de que nuestros indígenas son inferiores cuando no existe ninguna inferioridad. Al contrario, como decías tú, esa lengua, por ejemplo, en nuestro caso, náhuatl, esa lengua náhuatl que permite dentro de sus palabras una gran profundidad filosófica, ¿sí? Entonces, decía nuestro ponente en aquella ocasión, no puedo yo un poema en español pasarlo al náhuatl, así nada más, o un poema al náhuatl pasarlo así simplemente al español. ¿Por qué? Porque no porque sean solamente dos lenguas distintas, sino porque la profundidad de una tal vez no corresponda a la de la otra. Ajá. No porque una sea más o sea menos, sino porque las profundidades tal vez tienen caminos distintos y debemos no solamente de traducir, sino adaptar el pensamiento, ¿no? Entonces, el náhuatl, por ejemplo, es un idioma bellísimo, muy respetuoso, en el cual todo te habla de usted, todo lo tuyo es honorable, es respetable. Y de verdad que es una lengua bellísima, un idioma bellísimo que deberíamos los mexicanos aprender como, pues yo creo que como una obligación, de verdad, el náhuatl, el maya, el tarasco, etcétera, etcétera. Dependiendo de nuestra región, deberíamos de aprender nuestra lengua, pero a veces pareciera que no es lo más importante, ¿sí? Y lo más importante es lo menos importante. Por eso yo creo que es tarea nuestra también, aquellos que salimos y decimos versos y tratamos de construir algo, tratamos de construir ideas a través de nuestra poesía, es también nuestra la obligación de defender desde nuestra trinchera todo lo que creemos que debe de ser defendible y debe sobresalir para poder estar por lo menos al mismo nivel de una conciencia social que desgraciadamente es tan negativa, ¿no? Claro, Y que minimiza lo que debería de engrandecer. claro. Nosotros, digamos, no entendemos, por ejemplo, y en el caso tuyo me pasa igual a mí, aquí les enseñan obligatoriamente inglés y les enseñan en las escuelas y los colegios, lo primero que les enseñan de la segunda lengua es un idioma extranjero, pero Así es. no conocemos nuestras propias lenguas de los aborígenes nuestros y no se enseña eso en las escuelas. Solo se enseña en el contexto del lugar donde la persona vive, como, como si eso multiplicara o tuviera un efecto multiplicador en la conciencia y en la interioridad propia de la identidad aborigen. Que Sí. si se enseñara el idioma, solo si se enseñara el idioma, ¿cuánto se ganaría en riqueza? Pero eso no es política importante en los gobiernos, porque Y la no es un tema prioritario, como vos decís. Así es, y lavamos conciencias con discursos, ¿no? O sea, los países, los gobiernos, los pueblos, lavamos conciencias con discursos. Entonces, nos hacemos
nos sentimos mejor diciendo que hacemos esto, lo otro, aquello, cuando de verdad no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Lo único que tratamos es de, repito, mantener nuestras conciencias tranquilas y por el otro lado, mantener a nuestros pueblos originarios, pues, callados, apartados, en silencio, supuestamente, ¿no? Pero ellos gritan, su voz se escucha, lo querramos o no lo querramos, lo quieran los gobiernos o no lo quieran, su voz se escucha. Y creo que también nosotros, que somos sus hermanos, que somos sus iguales, tenemos esa capacidad y esa obligación y ese derecho de transmitir la voz de todos ellos. Claro, claro. Y nada más para ir cerrando este tema, porque este tema es riquísimo y daría para muchísimo, casi un programa entero, se nos ha ido mucho hablando de esto. Pero incluso y es un tema cultural, ¿verdad? Parte del instituto es parte de formar esa identidad cultural y esa conciencia. Pero se me vino a la mente el problema en Perú, por ejemplo, con el asunto de la coca, ¿verdad? Y aquí pasa también con la marihuana, ¿verdad? Que se cultiva en las zonas indígenas. ¿Por qué es que se da esas cosas? Porque ellos no tienen una fuente de trabajo, no tienen una fuente de empleo digna para poder mantener a sus hijos. Y usted como yo sabemos que nosotros, igual que todo padre, quiere lo mejor para sus hijos. Y si usted no tiene fuentes, no tiene otra forma de ingresos, porque no hay, el gobierno no le facilita, ahí la persona es vulnerable a caer en dinero fácil. Y víctimas, porque vienen siendo después mulas de carga de todos estos grupos narcotraficantes y toda esta cuestión, y son los que al final pagan grandes penas en las cárceles, cosa que es muy injusta porque ellos, digamos, lo hacen por una necesidad casi de comer, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que se me viene a la mente, ¿cuántos grupos fueron cautivos de este tipo de cosas? Y en el caso de Bolivia también, donde los gobiernos establecían verdaderos actos terroristas ahí, y donde mucha sangre de los aborígenes corrió porque se vieron inmersos en esos conflictos, ¿verdad? Entre los militares, los grupos narcos y el gobierno, los militares, y que ellos eran las personas más inocentes y que al final pagaron la cuota más triste, que es la sangre, ¿verdad? Topamaru, y estamos hablando de otros montón de situaciones que conocemos, que son realidades muy crudas y que la gente no habla, ¿verdad? Porque no sé qué es el asunto, pero en algunas novelas se toca, ¿verdad? Esta situación, en algunas novelas Mario Vargas Llosa habla un poco de eso, Gabriel García Márquez también, algunos otros grandes han tocado, por aunque sea por encima, esta situación política, pero realmente no valoramos y no conocemos las dimensiones de esta problemática, ¿verdad? Y en el caso de México, pues también, ¿verdad? Es lo mismo, la misma situación pasa con los indígenas en las tierras donde quedan encerrados en un asunto ahí de donde los narcos ahí dicen, bueno, aquí el gobierno poco entra, poco le importa aquí a la gente, entonces por ahí hacen sus negocios y son víctimas, ¿verdad? De esas situaciones. Y no solamente ya los pueblos indígenas, ya vámonos a lo que es el pueblo en general. Finalmente, los pueblos de Latinoamérica, algunos tal vez más focalizados que otros, por ejemplo México, tienen un grave problema con el narcotráfico, ¿no? Pero también una relación impresionante por la misma pobreza que existe, ¿no? La pobreza te ha llevado a lo largo de estos años a dos cosas. Uno, a irte a Estados Unidos a buscar una vida mejor, y la otra, no viajar a Estados Unidos, pero ser parte de los grupos organizados criminales en los cuales puedes ir desde sembrar marihuana u otra cosa hasta hacer halcón, vigilar las plazas, ser parte de sicario, etcétera, etcétera. O sea,
toda esa red organizada de criminal tiene cabida para todos los jóvenes, ¿no? Y es por ello que también nosotros debemos de trabajar con lo que hacemos, ¿no? Ya en el sistema educativo, ya como poetas, escritores, debemos de buscar también darles otra oportunidad, otra posibilidad, otro camino a nuestras juventudes, ¿no? Hacerles ver que no es el único camino, que sí, económicamente, no lo dudo, económicamente, pues tal vez han de ganar más que yo, ¿no? Algunos de ellos, sí, pero, pues puede ser gracioso, pero a la larga, o corta, o mediano plazo, pues te cuesta la vida. Claro. Te cuesta la vida, te cuesta una vida de estar a salto de mata, siempre cuidándote, cuidando tu familia, etcétera, etcétera. No creo que es vida, sí es por necesidad tal vez, pero no creo que sea una buena vida. Y en ello estamos inmersos todos. Sí, o sea, yo creo que a veces dicen, es que al gobierno lo culpan de todo. Sí, pero el gobierno también nos debe de prestar esas cartas que podemos manejar nosotros para poder elegir una vida diferente, ¿no? Y por el otro lado, pues también nosotros como sociedad permitir que nuestras juventudes vean que existen otros caminos y no solamente aquel camino en el cual debemos de enaltecer al narcotraficante, proteger al narcotraficante, cantarle al narcotraficante, escribirle al narcotraficante, porque ahora ese es el héroe, ¿no? Ese es el héroe, porque ese es el que hoy me cuida, ese es el que hoy me ayuda. No, pero te cuida y te ayuda por un objetivo, que es un objetivo personal, no un objetivo social. Y su objetivo personal es obtener riquezas a través de las drogas, ¿sí? Y tú eres un segundo término, beneficiado tal vez, pero un segundo término y que además, pues en el momento en que tengas que ser desechado, serás desechado sin ningún problema. No hay protección ya ahí. Se te protege hasta el momento en el cual se te necesita. Ese es el mundo criminal. Y ese es el mundo en el cual debemos de hacernos a un lado y debemos de trabajar nuevas formas de poder conceptualizar la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Es una preocupación nata, ¿no? De todos, que es difícil, sin duda. Claro. Eso es para que los amigos no se queden picados, como dicen aquí, ¿verdad? Tenés ahí algunas otras, unas 3, 4 poesías que le podamos leer a los de las diferentes temáticas. Yo sé que vos también sos un poeta muy romántico y cantas unas bellezas al amor muy, muy hermosas en tus poesías. Entonces, sí, tal vez por ahí, si tienes algunas. Sí, bien, ahorita quería, pero ahorita lo veo. Me gustaría iniciar también con un poema que se llama Ese segundo nuestro. Y dice de la siguiente manera. Un segundito. Dice lo siguiente. No mueras porque hoy tus dedos solo tocan mi recuerdo. Recuéstate un rato sobre tu cama de sábanas limpias y aprisiona los aromas que juguetean por la alcoba. Y cierra los ojos. Haz lo que nadie te verá por la ventana, desnuda la obscuridad. A esa seductora de lágrimas y cuando la tengas de rodillas, entonces toca mi mejilla. Acaríciame un segundo, tatúame tu respiración. Desencadena un terremoto violento en mis entrañas y hazme desearte más que aquella tarde de besos, cuando me llevaste a aventurar entre tu suave cuerpo y nuestros dorsos vieron morir las últimas gotas de sol. Haz que todo se congele por un segundo, menos tu tacto, que las imágenes se releguen a la lejanía y a la quietud, mientras tu piel se convierte en un campo de batalla y arde como Troya tu vehemencia mejor resguardada.
En tanto el fénix no sabe si es el ave o sus cenizas, y entra y sale por cada uno de los poros de tu conciencia en la febril ansiedad de abandonarte de tus ropas y de ti misma, al ritmo afanoso de tambores carmesí. Haz que todo el mundo se vuelva simplemente nada. Descúbrete los muslos firmes y eleva tu grito de triunfo en un suspiro mudo antes de que el segundo muera y tus manos solo dibujen líneas donde debiera estar yo. Después, abre tus ojos, extiende tu pelo sobre la almohada y libera de su castigo a la obscuridad, seductora de lágrimas, y espera dormida el día, a mañana, a ese segundo nuestro en que he de recostarme otra vez sobre tu pecho desnudo. Sí. Muy hermoso, sí. Es muy curioso cómo, digamos, los poetas, al igual que, bueno, la poesía épica, ¿verdad? Nosotros tenemos figuras que sería muy interesante que un psicólogo nos las analice, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con esa cuestión maternal, con esa cuestión, siempre, digamos, de nuestro poema, siempre está presente la mujer, pero también hay una cuestión ahí de inocencia entre lo que es el niño que busca el pecho de una madre o unos ojos que le transmitan a uno paz y tranquilidad. Es muy interesante todo digamos, lo que tiene que ver con la mujer, porque la mujer representa la tierra, ¿verdad? Representa la fertilidad, representa la maternidad, representa, digamos, el equilibrio del universo, diría yo, porque es la parte que da la vida, ¿verdad? La parte que germina la semilla, como dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros los poetas tenemos muchas fijaciones oníricas, ¿verdad? De cosas muy ideales que incluso a veces dicen, bueno, pero es que todo eso es quimérico, es como una ilusión, sí, pero es una ilusión bella, ¿verdad? El amor es eso, el amor es fantasía, es vivir muriendo muchas veces, ¿verdad? Porque incluso ayer leí un poema de un poeta que decía, y nuestro amor buscó una forma de sobrevivir, vivir muriendo. Que eso es muy hermoso y es una gran contradicción, pero es una forma simbólica de representar un sentimiento que no quiere morir, ¿verdad? Sí. Y en esa tu poesía, digamos, esa mujer está encarnada entre lo que es la pasión, la maternidad y un sentimiento que trasciende la feminidad misma, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Tengo otro que se llama Cierra tus ojos y dice de la siguiente manera, igual un tanto romántico, dice de la siguiente manera: toma un cielo y baila la noche entera. Al amanecer, descansa sobre mis sueños. Aprisiona mi cuerpo tras de tus párpados y deja que las flores crezcan. Que los vientos corran y despeinen su larga cabellera. Ellos, los infantes eternos, que no dejen de tocar sus flautas. Deja que las aves regresen de su viaje y escúchalas cantar el vals sin nombre. Deja que sus notas tus labios rocen, que acaricien la epidermis de tus besos, así como si no fueras a volver, como si mañana no vinieras a su encuentro mientras ellas se enamoran de las letras que hoy te escribe mi dulce encierro. Bellísimo. Y Jesús, antes decían los filósofos, los griegos, que, y decían los reyes y los emperadores, que un poeta es más profundo que un filósofo, porque un poeta, ellos creían que los dioses, ¿verdad? Hermes, vivía en su lengua, ¿verdad? Entonces era el mensajero de los dioses. Los poetas eran los mensajeros de los dioses. Y vean ustedes, digamos, vos decís esas grandes bellezas en una poesía, y muchas veces le dicen a uno, ¿y qué quiso decir usted? Y uno no sabe, porque uno simplemente es un instrumento de una inspiración,
Sí. Entonces, buscarle muchas veces la lógica a la poesía, ¿verdad? Como decía Manu, es difícil. Es Sí. difícil explicar la poesía una vez que ya sale uno, porque ya es la persona que lo lee el que le encuentra los significantes y que le encuentra, digamos, el sentido hacia sus propias experiencias, hacia su propia vida, hacia las cosas que está viviendo y hacia las cosas que anhela o se proyecta en un futuro, ¿verdad? Sí. Esa es la riqueza que tiene la poesía, que tiene esa forma polifacética de poder encarnarse en los sueños, en las ilusiones, las aspiraciones y hasta en los sentimientos más profundos de un ser humano, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, la poesía en el decir sin decir, en el decir sin decirlo realmente, llega a permitir el hecho de que el lector, en el momento en el que se encuentra con las sensaciones, los sentimientos, el estado de ánimo en el que se encuentra en ese momento, va al momento de leer la poesía, la va a interpretar de una manera totalmente distinta, que es más, aunque tengas conciencia real tú como autor del texto, cuando te digan, ¿sabes qué? Es que yo entendí esto, tú ni la más remota idea, yo no sé si quería escribir eso, pero qué padre que te hizo sentir, ¿no? Porque finalmente creo que, como bien señalas, el verdadero sentido de la poesía no es solamente entenderla, es más, ni siquiera es realmente entenderla a veces, sino sentirla. De verdad, sentirla. La poesía se siente, la poesía se come, ¿no? Se devora, se bebe y después se razona, ¿no? Porque la poesía dentro de sus líneas, dentro de sus versos, dentro de su ritmo, tiene una pincelada de emociones que te absorbe, te abraza tanto que a veces ni siquiera permite que lo entiendas de inicio. Tal vez tendrías que leerlo una, dos veces para poder encontrar a veces el sentido que el autor quiso darle a esa poesía, si lo encuentras como tal. O por lo menos el sentido que tú le quieras dar, ¿no? Pero eso ya es más el razonamiento al poema, ¿no? El razonamiento al poema. Pero creo que muchas veces de inicio lo que te atrapa es lo que te hace sentir el poema, lo que el alma entiende primero antes que la mente. Claro, la ¿No? sensibilidad, esa sensibilidad espiritual que diríamos por ahí, Yes. que se mezcla con los estados anímicos de la persona también. Y Y, y, perdón, y Juan, y justamente hablando de dioses, ujú, ahora sí que no quisiera escapar, perder la oportunidad que antes de que se me olvide que hablamos de dioses, tengo un poema que claro, nunca había leído, un poema que habla sobre dioses justamente, que se llama Bizarra Divinidad, y me gustaría leértelo, a ver qué claro. te parece, porque sí, creo que nunca lo he leído, ¿eh? Entonces, se llama Bizarra Divinidad y dice lo siguiente. Ayer conocí a Dios, mientras me entretenía construyendo una gloria que jamás nadie ha inventado. Una gloria sin nubes, porque de nubes estoy cansado. Nubes en la mente, nubes en los ojos, nubes en el alma, es más, hasta en los labios. Y no sin que le llamara. Modelaba una gloria y no tenía tiempo para él, pero vino y se sentó a mi lado. Platicó, no lo escuché. ¿Cómo entender lo divino en lo divino? Solo lo vi, le observé, me lo bebí a tragos pausados y lo comí sin sal. Dicen que así es como se come a Dios. No era lo que pensé. Lo imaginé barbado y envejecido. Error. Era lampiño, similar a la pared que en su inmovilidad condena mis carnes a morir. A mis carnes, no hacia los sueños. Y era tan joven como mi primer tristeza, y no estaba cuerdo, sino loco. No sentía alegría, eran sus ojos. No sentía dolor, extraños ojos. Lo vi, lo era todo, pero no tenía ojos.
Ayer conocí a Dios, mas no me interesó escucharlo. Solo lo vi, lo bebí, lo comí, las palabras sobraban. Para eso, nadie mejor que el ser humano. Gracias. Bueno, excelente. Profundo, profundo, ¿ah? Teológicamente profundísimo, ¿ah? Sí. Eso daría casi que por un taller, ¿verdad? Entero de seminaristas que estén estudiando teología, sería un manjar, ¿verdad? Como dicen. Pero sí, esa es la belleza precisamente del poeta, ¿verdad? Poeta tocado por los dioses, ¿verdad? Y toda su creatividad y toda su magia es en segundos, ¿verdad? Cualquier cosa lo inspira, un libro, unos ojos, eh, hasta una misa puede inspirar un poema, ¿verdad? Entonces son cosas tan interesantes que el poeta tiene esa sensibilidad etérea de captar los minutos y los segundos. Decía el Tao que definir un poema era como atrapar el viento, cuando ya querías agarrarlo ya no estaba. Es el momento, es la situación tangible, lo que usted siente en el instante. Y eso es en el segundo. Se atrapa y se va. Se atrapa y se va. Es como la musa, la musa de Don Quijote, ¿verdad? Es intangible, solo en nuestra mente está. Y así es la poesía. La poesía es, es todo para nosotros, pero a la vez es la huiza, la que siempre huye, la que siempre se nos va, la que simplemente viene, nos inspira y se va, es como el viento. Sí, 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 siempre estás Y a buscando. veces pasa días, yo ahora que estoy escribiendo esa novela, me contamino. Sí. Entonces paso días de que produzco mucho y digo, no me gusta, necesito tiempo. eh, Estoy empantanado, enclochado en las ideas. Y entonces pasa que deja uno las cosas ahí en el baúl y, y deja que la vida siga. Y después de un punto a otro, eh, en un estado letárgico, surge una idea, surgen unos garabatos, cinco cosas que usted le dice, ah, ya encontré el camino y voy nuevamente. Pero es así, y así nos pasa a los poetas. Tenemos rachas y a veces, digamos, épocas que incluso no escribimos, que estamos vacíos de ideas, estamos vacíos de la inspiración, y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero esa parte del producto se vacía el canasto, se vuelve a llenar con cosas nuevas y siempre tratamos de ir innovando en las temáticas, porque somos como ríos, decía José José, cada instante nueva al agua, y yo creo que eso pasa, al poeta le pasa en inspiración, ¿verdad? Va viviendo, va sintiendo, va muriendo, va renaciendo, y su camino siempre va cambiando, ¿verdad? Y lo veo en tus poesías, una poesía que, digamos, estas últimas, que dijiste, eh, ese Jesús que está naciendo, es un Jesús Lombard que no conocíamos antes, que se ha enriquecido, que ha crecido, que se ha nutrido con otras influencias y que va creciendo y irá transformándose cada vez más en su lírica y en los temas que le interesan, porque son parte de sus vivencias y parte de las cosas que le inquietan en su yo muy interno, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sin lugar a dudas, la poesía es la manifestación del ser, ¿no? La manifestación del ser y de ese mundo interno en revolución, ¿no? De ese volcán que está siempre queriendo hacer erupción y te lleva justamente con sus volutas de ideas a crear, a crear. Como dices, de repente si no atrapas el poema se te va, ¿eh? O sea, hay ocasiones en que de repente te llega una idea, empiezas a escribir, pero resulta que tienes algo más que hacer, te mueves,
en el momento en el que regresas no tienes ni la más remota idea de qué estabas escribiendo, ¿no? O por qué lo estabas escribiendo o hacia dónde iba lo que estabas escribiendo. Y tal vez puede resultar algo distinto, ¿no? No por eso necesariamente malo, pero sí distinto. La poesía es algo que se trabaja, ¿no? Sin lugar a dudas, se trabaja día con día, pero también tiene que ver mucho con esa inspiración, con ese, repito, mundo interno que cada uno de nosotros tenemos y que en esa guerra, en esa guerra que se produce en nuestro adentro, pues va generando triunfos en nuestras batallas poéticas, ¿no? Y eso produce un poema, produce un cuento, produce una novela, en tu caso, ¿no? Que se me hace un trabajo maratónico, pero que sin lugar a dudas va a ser, por lo que platicábamos, un gran resultado, la poesía yo creo que la poesía es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida. Si no escribes, sientes que algo falta. O sea, sientes que hay un hueco en tu vida, que hay algo que falta hacer, y eso es escribir. Entonces, yo creo que es una necesidad, es una forma de vida, no solamente es el hecho de decir, es que yo escribo para que la gente me lea, ¿no? No, yo escribo porque tengo esa necesidad de poder expresar. No necesariamente que me lean, si me leen, pues qué padre, ¿no? Si les gusta mucho mejor, ¿no? Si les gusta mucho mejor, pero de inicio es una actividad intrapersonal. Claro, claro. Y incluso fíjate que los poetas a mí me llaman la atención, porque los poetas somos de todo. No existe un perfil de poeta. Existe el poeta que es empresario, existe el poeta que es el profesor de inglés, existe el poeta que es científico, existe el poeta que se dedica a la economía, tiene un negocio, eh, existe una poeta que es enfermera, existen poetas que son doctores, existen poetas que son filósofos, poetas historiadores. Entonces, o sea, ni siquiera se puede definir que existe un perfil para que una persona eh, lo tenga ese don de poder escribir poesía y le guste, lo lea poesía y transcriba poesía y respire poesía y viva poesía. Porque Sí, bueno, incluso cuando yo voy a hacer ejercicio, que agarro la bicicleta y me voy ahí, el canto de una chicharra, ya eso me inspira un poema. sí. Sí, no, y también por el otro lado, mi querido Juan, difícilmente yo creo que todos los que escribimos hoy día poesía nos podríamos dedicar solamente a la poesía, ¿no? Porque pero por el otro lado, una realidad es que muy pocos viven de la poesía, muy pocos comen por la poesía, ¿no? Entonces, Claro, primero, pues hay que comer y después claro. pues nos inspiramos, ¿no? Entonces, por eso, o sea, buscamos, tal vez por un momentito hacemos a un lado ese amor al arte para poder obviamente generar ingresos tanto personales como para la familia y ya en ese momento en el cual estás haciendo algo que más o menos ahí vas con tu economía, pues dices, es momento porque la poesía no puede esperar toda una vida. ¿Sí? La poesía, pues finalmente la poesía también, esa inspiración también se muere contigo, ¿no? Entonces tienes en el momento exacto en el cual la inspiración viene a ti y el deseo y las ganas de escribir viene a ti, tienes que escribir. Ya después verás si lo sacas o no lo sacas, si lo lees o no lo lees, ¿no? Pero hacerlo es importante. Hacerlo es importante. Sí, no nos vamos a hacer millonarios, ¿no? De escribir poesía. Bueno, esperemos que sí. No es cierto. Pero creo que no es lo más importante en nuestro sentido, ¿no? Lo más importante es escribir. Escribir y después, si nos leen, si nos escuchan y si les gustamos, pues la verdad es que es un extra, ¿no? Y un gran extra. Claro.
Sí, en el caso de esos, incluso ahora que hablamos de la inspiración, ¿verdad? Rubén Cepeda, que es uno de los grandes locutores de México, Ujú. a mí él me declamó un poema donde extrañamente un día llegó la musa de la inspiración y me hizo garatear un poema. Y se lo mandé y le digo, no sé, digo, qué amigo, le digo, qué pueda salir de eso, digo, sentí la necesidad de que la musa de los poetas me tocó y salió un bello poema que él declamó y que es una síntesis de lo que hemos conversado, de que muchas veces nos toca un ser, un ente eh, que se nos presenta en forma alegórica y nos inspira. Entonces, ahí cuando, ahora te lo envío para que lo veas, Ok. que es muy interesante ese poema que ese día particularmente pues me inspiré. Tal vez alguna otra poesía última para cerrar el programita, Jesús. Ok, si me permites, tengo preparados los dos, Claro, entonces los leo seguidos, ¿no? claro. Uno, pues es romántico y el otro es un poquito de protesta, pero bueno, lo vamos a escuchar. El primero se llama Detonante Verbal y dice lo siguiente. Ninguna palabra fue en vano. El alcance de las caricias levantó lo derruido. Entonces los mares surgieron. Los besos se estrellaron en los labios húmedos y el mundo se hizo nada. Despertaron los gigantes y en la penumbra clara se inventó el amor. Corrieron ríos tibios por las calzadas sedientas del vasto universo. Se desencadenó todo mientras la piel lloraba y la conciencia deambulaba entre los callejones verdes de un arcano laberinto que se pierde entre líneas. Ninguna palabra fue en vano. Ni una sola de ellas se hundió en el abismo de los tiempos. Todas fueron semilla, sembraron desiertos y brotaron surcos nuevos, rasguños de tierra fértil para las nuevas palabras en la próxima temporada de lluvia de estrellas, cuando caigan tus ropas y otra vez ceda la censura a los deseos que habitan en los rincones de tu cuerpo. Sí. Bellísimo, bellísimo, sí. Bueno, Eso es una seducción sutil. ese fue Detonante Verbal, justamente. Y sí, tiene que ver, digo, al inicio como que no se nota mucho la seducción, pero al final pues la entiendes por dónde va, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí, exacto. Bien, el siguiente poema se llama Historias y, bueno, obviamente tiene todo lo contrario, ¿no? Un poema romántico, pero creo que es importante, ay, ¿qué dice? Creo que es importante leerlo contigo. Entonces, dice de la siguiente manera. Nada más déjame que no se me mueva tanto. Todas las historias se pueden contar, pero algunas no las deberíamos oír. No deberían desgarrar el alma, no deberían humedecer los ojos ni encender la vergüenza en el rostro. Historias de muerte, guerras entre poderosos donde los débiles, los pobres, los de a pie mueren por falsos ideales. Guerras de culto, donde los dioses son secuestrados por sotanas manchadas con la sangre de los que se arrodillan humildes por la fe. Guerras de infamia, tráfico de drogas, de personas, leyes que se ciegan convenientemente con las balas alojadas en el pecho colectivo. Guerras de muerte en vida, secuestros que destrozan la paz, violaciones que destrozan cuerpo y alma, desapariciones que arrebatan esperanzas. Estas historias no deberíamos oírlas, no deberían contarlas ni llorarlas, y no porque amablemente se callaran, se prohibieran o enterraran como a ellos, los sin nombre. No, no es por eso, es porque nunca deberían de existir. Claro. Sin palabras, creo que es una síntesis de todas las cosas que hemos estado hablando, ¿verdad? De
algunos temas, unos tópicos que se tocaron en la entrevista. Jesús, ha sido para mí un enorme honor y un placer siempre tenerte aquí en el instituto, y siempre serás invitado en mis eventos. Usted sabe el aprecio que yo te tengo, y también la admiración que siento hacia tu trabajo, y un abrazo muy grande hasta México, y siempre estamos en el corazón poético, siempre te tenemos presentes. Para nosotros ya formas parte de los ticos, porque hemos compartido muchos, los poetas ticos contigo, y casi siempre en los eventos digo, bueno, Jesús es de nosotros, así que póngalo de una vez en el lado de los ticos. Ah, sí. Recuerdo en el último evento que tuvimos con Odette, ¿no? Que Correcto. justamente programa de ticos, y ahí estaba yo también. Entonces, sí, igualmente, de verdad que te agradezco mucho, mi querido Juan León, primeramente tu amistad, que creo que es lo más importante, tu amistad, la amistad también de todos los compañeros de Costa Rica, que es también, ahora sí que mi segunda patria ya. Claro, invitado y bienvenido cuando quieras aquí por estos terruños. Claro que sí, mi querido hermano. Amigos como John, como Minor, José, etcétera, etcétera. Marvin. Sí, exactamente. Y también, obviamente, agradecido por el Instituto Panamericano de las Letras, que nos ha permitido la oportunidad de tener este tipo de actividades, este tipo de plática entre dos amigos, ¿no? Entre amigos, justamente. Y que pues yo creo que arrebata totalmente la pasión por nuestra poesía, y que nos permite pues seguir avanzando, ¿no? Seguir escribiendo, seguir aportando, y seguir colaborando con promotores culturales tan fuertes, tan importantes y tan apasionados como lo eres tú, ¿no? Entonces, pues de verdad, mi querido Juan León, muchas gracias al instituto, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu programa Entre Amigos, y pues ya sabes, pues un abrazo fuerte, y pues para mí tú eres mi hermano, ¿no? Mi hermano costarricense. Yo no sé hasta dónde llego a tener hermanos, ¿verdad? Pero pues bueno, no sé qué pasó ahí. Pero pues mi cariño siempre, y tú sabes que en cualquier situación en la cual tú consideres que puedo ser parte de los eventos que tú promuevas, pues bueno, yo te lo agradeceré siempre, y siempre estaremos contigo. Muchas gracias, Jesús. También agradecerle a José Hernández, nuestro técnico de transmisión, que siempre nos ayuda y nos colabora con su tiempo valioso, y con su parte de que es tras bambalinas, va, toda la parte editorial y todo. Agradecer a José, y nos vemos en el próximo programa de Entre Amigos, y un saludo, Jesús, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Desde México, un fuerte abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.